Vas a preguntar eso, hombre. Joven, ¿no tenés otra pregunta, joven? Acuérdate que yo para ciertos temas soy muy malo para ser entrevistado, porque aprovecho la pregunta para decir otras cosas, o no la contesto, digo, joven, siguiente pregunta. Raza, hablar del castrochavismo en Colombia es sin duda descubrirlo como un discurso emotivo movido por intereses particulares, tanto económicos como políticos, haciendo como un paralelismo con la situación política de México. Podemos ver que se quiso instalar en el discurso político de estas últimas elecciones un castrochavismo a la mexicana. ¿Por qué no funcionó? Esa sería la pregunta. La respuesta es fácil. López Obrador, el presidente ahora electo de la izquierda mexicana, pudo contrarrestar esa emotividad discursiva en un hartazgo, pero también en una desilusión de estos gobiernos imperantes políticos de México. Si gana la izquierda, será el punto final de la democracia y estaremos ingresando a una circunstancia similar o peor que la de Venezuela. Pero le está abriendo a Colombia un peligroso camino de llegar al castrochavismo. Es que Colombia abra el camino de convertirse en una segunda Venezuela. Para que no sea otra Venezuela, hay que votar por el joven Iván Duque. Yo digo, también Venezuela pensó que nunca le podía pasar lo que le pasó a los cubanos. La propuesta de la izquierda radical en Colombia es un camino cierto para recorrer el camino que se está viviendo en Venezuela. A nosotros nos han vendido el castrochavismo como una doctrina política, y eso no es cierto. De hecho es que no puede ser nada, porque es que el castrochavismo no existe. El castrochavismo básicamente es simplemente un discurso que ha sido propuesto para defender una verdad, o sea que se ha puesto como una especie de poder ahí que va regulando cosas. ¿Quién se lo ha inventado? ¿Quién lo ha propuesto? Pues en nuestro caso el Centro Democrático. ¿De qué se trata o cómo funciona esta vaina? Pues es un discurso que, como todo discurso, va proponiéndonos un régimen, una estructura de verdad, y que se articula otros discursos para darle una total eficacia y una total infalibilidad. Entonces se articulaba que nos vamos a volver otra Venezuela, a que le vendimos el país a las FARC, a que Santos es un presidente de mentiras, que compró el Nobel de Paz, etcétera, etcétera. Y todas esas situaciones pues nos han puesto ahí como en la palestra unos juegos de poder muy evidentes, muy fuertes, pero que sin embargo no dejan de perder su eficacia. ¿Cómo? Pues estos discursos se articulan bajo una estructura mucho más fuerte y van creando como un dispositivo de control casi, una idea de poder muy fuerte también que está ahí latente. ¿Y por qué pega tan duro en la gente? Pues porque apela muy fuerte a algo básico de lo humano, que son las emociones. Entonces se llama la emocionalidad y eso tiene unas consecuencias muy impactantes que generan, pues ya como ya se da cuenta, pues una masa electoral que casi siempre pues ha ido en línea con lo que el Centro Democrático ha propuesto. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque como todo dispositivo de poder, de saber y de control, van produciendo un sujeto. Es un sujeto que, pues digamos, bajo esa línea va concibiendo como un camino, una línea de verdad, un horizonte de sentido, y pues esa vaina o ese dispositivo nos tiene ahí jodidos en el sentido de que pues es perfecto para la función que tiene. De la FARC, entonces se acaba la vaina y nos están vendiendo de nuevo un económico que se llama ahora el castrochavismo. Cuidado con el castrochavismo que viene de Venezuela como Bolívar y nos va a invadir y perrito, y la gente es como bobita, no los escucha por ahí en la calle. Es que nos van a quitar la tierra, no, es que van a prohibir la empresa privada. ¿Y será que aquí no nos han quitado la tierra? ¿O qué fue lo que hicieron los faras durante años? Pues quitarle la tierra a la gentecita para que otros de muy buena fe la compraran y la llenaran de vaquitas y esperaran que esa vaina se cebara para poder venderla, ¿no? Ay, sí, tiquiticos. Estamos con Oscar y le vamos a preguntar qué entiende él por castrochavismo. Oscar. ¿Qué más? Pues castrochavismo entiendo yo como la doctrina que obtuvo Chávez, tratando de copiar el modelo cubano en Venezuela, pero que es el culpable que tiene el país en este momento en la situación. Y vamos a preguntarle a Pablo qué entiende por castrochavismo. Pues yo creo que eso es un concepto inventado, la verdad, no siento que tenga una definición específica, pero supongo que es asustarnos con el tema de Venezuela y imitar que vamos para ese camino, vamos para allá.
Hola, pues miren, pues castrochavismo pues prácticamente ha sido un concepto creado precisamente para intimidar a las personas sobre digamos, una economía que puede ser real en un país, pero que en el país en donde uno está no es realidad. Pues castrochavismo es una palabra bien polémica porque creo que es más como una especie de construcción discursiva, un poco con una intención política muy clara, no es como que sea un término político que defina cierto tipo de ideología realmente, sino que es como una palabra que se ha usado para denigrar y para demeritar un proyecto político de izquierda, sobre todo desde la parte de estas nuevas derechas que están surgiendo en América Latina. Entonces un poco como esa respuesta discursiva de cómo hacemos para que este proyecto se vea mal y sea menos valioso en términos políticos. Entonces lo que se hace es que se demerita completamente a la izquierda, asociándola con el castrochavismo un poco por la idea del fracaso de los proyectos tanto de Cuba como de Venezuela. Un país donde menos del 1% lee de manera crítica no se maneja con ideas, sino con emoción. Pero la gente no lee, como la gente no argumenta, como la educación es de tan bajísima calidad y como eso lo saben los políticos, manipulan a este país y le meten el cuento del castrochavismo como le metían los papás el cuento de que ya viene el coco. La idea es esta. Bueno, entonces un poco la idea es que después de escuchar al mexicano, a los del Centro Democrático, a Diego, al Brian y a los entrevistados, empecemos a develar de dónde surge el concepto del castrochavismo y despertemos un sentido o una conciencia frente a la falta de fundamento cognitivo, social o político de este concepto, con el cual se ha infundido efectivamente un cierto miedo sobre el electorado colombiano y unos ciertos miedos en términos de las decisiones que últimamente se han venido tomando en las elecciones y los momentos en los cuales podemos tener un poder ciudadano con el voto para transformar algunas situaciones de las cuales estamos tal vez desilusionados, aburridos o con las cuales no estamos de acuerdo un poco. Entonces, esta idea unida con la de Subiría, que es nuestra idea potente acá, para decir dos cosas. La primera es que efectivamente la desinformación está completamente ligada a la falta de educación, pero no al acceso a la educación, porque los niños hoy ya van al colegio, sino a la falta de educación con calidad y efectivamente la falta de educación a partir de la lectura crítica de un fenómeno del país, es decir, de un fenómeno político del país, como va a explicar de Subiría. Entonces, la relación que queremos hacer es un poco, es cómo nos hemos apropiado, aún cuando tenemos ejercicios formativos, de conceptos que han sido difundidos a propósito de las tecnologías digitales o a partir de ellas, han sido difundidos para crear conceptos inexistentes, conceptos que no existen, pero que además generan cierta emocionalidad que finalmente se traduce en un voto electoral, porque este fenómeno del castrochavismo está muy ligado a las decisiones electorales que hemos tomado en los últimos tiempos en este país. Un poco la apuesta que queremos hacer en este video a todos y todas para fundamentar el ejercicio formativo a todos los niveles que hoy tiene la estructura educativa en nuestro país, sobre todo para llegar a estas poblaciones que se encuentran en zonas rurales, en donde otro tipo de subjetividad se produce y otro tipo de maquinaria opera, de manera que se convierta como en la gran mayoría o en la gran masa que hoy está siendo convocada por el Centro Democrático y estos discursos de posverdad a los cuales acuden para hacer sus campañas políticas y para tener hoy los resultados que tienen y ya fueron explicados anteriormente. Estoy muy berraco con usted. Es lo que ha sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Yo nunca he hecho eso, por favor.